Bueno, buenas, ¿cómo están? Yo soy Valen, por si es la primera vez que ven un video mío. Em, Hoy voy a hablar de un libro que leí hace ya un tiempito, pero que amerita, en mi opinión, un video. Podría ser tranquilamente un episodio sobre el podcast, porque siento que me puedo extender muchísimo, pero nada, siento que son como, si bien son cosas, o sea, el podcast y los videos normales que hago, son cosas que se interrelacionan porque tienen un montón que ver con eso. Normalmente en el podcast hablo de mí, entonces como que no quiero que se mezcle y piensen que voy a hablar de mí y por eso no lo vean, sino que voy a hablar del libro, de las cosas que habla el querido autor que es, lo voy a pronunciar mal todo el video seguramente porque es un nombre coreano, no tengo pronunciación coreana, que es Byung-Chul Han. Em, pero voy a hablar de las cosas que dice él y lo voy a relacionar un poco con la actualidad. Probablemente los dije pensando con algunas cosas. Si les interesa el tema, se van a quedar pensando en un montón de cosas. Em, Como me pasó a mí y como me pasa a día de hoy, porque ya este libro creo que lo leí hace por lo menos un mes. Y pasó un mes y sigo pensando cosas y me acuerdo de cosas que leí. Entonces como que digo, está muy bueno el libro. Es un libro que se llama Hipocracia. Es bastante cortito. Creo que tiene en total 80 páginas, una cosa así, es muy corto. Y aparte, si lo vas a. O sea, si tu forma de leer es por capítulos, no te durará el libro. Aparte que los capítulos no son largos como se pueden imaginar. Aparte tiene toda una parte de bibliografía, qué sé yo. Tiene 92 páginas. Es muy cortito. Infocracia fue publicado en el año 2022, cosa que es un texto bastante reciente. Es un ensayo filosófico em, donde el autor empieza a plantear qué está pasando con la tecnología, el uso de las redes sociales y demás respecto a la democracia, ¿no? Como incluso lo pone en la misma tapa del libro, arriba del título, dice la digitalización y la crisis de la democracia. No solamente cómo afecta esto a la comunicación, ¿no? De las redes sociales y demás, sino cómo esto también termina afectando a la política. En este texto, en este ensayo, va a empezar a introducir conceptos que quizás en otra época y en otros análisis de cuestiones políticas no entraban, pero hoy en día entran en eso, por ejemplo, los bots, las fake news, los discursos de odio, la desinformación. Y además introduce, sí, creo yo, de su propia autoría, porque yo no había visto esos conceptos nunca, dos conceptos que son la psicometría y la psicopolítica digital, que es, esta última es, en realidad ambas, porque son más o menos lo mismo, es influir en el comportamiento electoral. Eh, Creo que lo más importante a tener en cuenta es que, si bien habla de todas estas cuestiones, el ejemplo que toma para teorizar es el de Trump en Estados Unidos. Que ya voy a llegar a eso, pero bueno, tengan en cuenta que todo lo que analiza viene un poco de ahí y qué es lo que pasó con las elecciones de Trump cuando fue presidente por primera vez. Yo voy a ir leyendo quotes, o sea, citas, porque creo que son importantes y creo que funcionan como disparador para algunas cuestiones, así que voy a estar leyendo bastante, pero son frases cortas. En principio, algo, o sea, con lo que introduce este ensayo es con esto que me parece tremendo, que es transparencia e información son sinónimos. La sociedad de la información, o sea, esta, es la sociedad de la transparencia. El imperativo de la transparencia permite que la información circule con libertad. No son las personas las realmente libres, sino la información. La paradoja de la sociedad de la información es que las personas están atrapadas en la información. Que obviamente todo esto me hace pensar en la actualidad argentina, porque si bien pone como ejemplo, que lo dije antes, todo el gobierno de Trump, todo esto se relaciona mucho con lo que pasó acá y con lo que pasa acá hoy en día, eh, porque todo esto que tiene que ver con la libertad, que es un concepto que también está bastante en este ensayo, se habla mucho de la libertad. Los yanquis utilizaron mucho el término libertad y ese término fue adoptado por el presidente actual de Argentina, Javier Milei. Y lo resignificó, le puso otro valor a la libertad. Que bueno, lo que estaba diciendo es esto, tiene esta cuestión de la información y qué hago con la información y cómo informo y de qué manera digo las cosas y qué es lo que yo veo como información.
Todo esto está muy relacionado a la libertad. Y es cierto que hoy en día, si por poner un ejemplo, tenés Twitter, que es la red social que tengo yo, y por eso digo eso, porque no sé cómo funciona Facebook hoy en día, pero si tenés Facebook, no sé cómo está esa cuestión. Twitter o TikTok, vos vas bajando y tenés constantemente información. Que esto es algo que he hablado bastante respecto a TikTok, que tenés videitos de 20 segundos o ahora un poco más, pero estás todo el tiempo viendo información nueva constantemente. Dentro de esa información hay mucha información falsa, hay mucha información que intenta, de cierta manera, desinformar, mentir, es malintencionada. Y uno quizás no se cuestiona porque está pasando tantas cosas al mismo momento, tanta información, que uno no llega a cuestionarse. Che, para esto será así. O sea, hay muchísima información y es muy difícil salir de esos mundos porque son justamente los que te permiten relacionarte con el otro. O sea, hoy en día las relaciones humanas pasan por las redes sociales. Si no tenés una red social, es raro. O sea, hoy en día encontrarte una persona que dice, no tengo Twitter, si no tenés más de 40, es raro. Tipo, sos así o no tenés Instagram, sos una persona grande. Que incluso hasta las personas grandes tienen Instagram. Que es como, bueno, hoy en día si estás fuera de las redes sociales, estás como un poco aislado. Y también no te estás enterando de todo esto. Es como, si no tuvieras, no te enterarías de nada. Estarías como completamente aislado, que eso es lo más tremendo de todo. Después, más adelante, o sea, toma un ejemplo de hace varios años, que es Reagan, un presidente estadounidense. Voy a poner una fotito por si no lo conocen. Y ahí empieza a hablar de que esto no es una cuestión de ahora, que todas estas cosas que están pasando no son de ahora. Y por ejemplo, habla de Reagan y en el debate presidencial, ¿qué era lo que pasaba? ¿Por qué ganó Reagan? Porque hizo una buena performance, no porque las cosas que haya dicho tengan un peso o porque haya dado una información que vos decís, este tipo tiene que ser presidente. No, él dio una buena performance, hizo un poco de teatro, un poco de acting y por eso ganó. Y eso significa, tomándolo eso como ejemplo, que se puede volver a replicar en el futuro, que es incluso lo que pasó. Donald Trump es un tipo que performance del carajo. Hoy estoy grabando esto, ya pasó. Que esto no había pasado acá, que le quisieron pegar un T-word y el tipo, porque giró la cabeza un segundo, zafó, porque si no, RIP, Donald Trump. Giró la cabeza, zafó, le pasó por la oreja, el tipo se le pusieron todo lo de seguridad encima y él estaba como enojado y se levantó, voy a poner la foto, levantó el puño con bronca. Y eso es performance. Eso no me estás dando una información de valor o, como dice acá, argumentos. No me estás dando nada. Solamente me estás dando una imagen de una persona fuerte que le quisieron pegar un T-word y se levantó y levantó el puño. Y eso es performance, es performático. Entonces, eso, por ejemplo, si quedaba, porque también volvemos a hablar de performance, si quedaba Biden como candidato, tenés una imagen de un viejo gaga que no sabe dónde está parado, no sabe quiénes tiene enfrente, no puede manejar un país, pero ni Estados Unidos ni cualquier país, no puede manejar su vida seguramente ese pobre señor. Es un tipo grande, senil, porque tiene demencia senil, es claro, lo ves de acá, desde Argentina, lo ves que tiene demencia senil, pobre. Y del otro lado tenés a Donald Trump, que a pesar de estar condenado con no sé cuántos cargos por abuso sexual y por demás cosas, se postula, lo intentan matar y no puede, y se levanta, es un tipo fuerte. Entonces, obviamente, performáticamente, tenés al viejo Gaga o tenés a Donald Trump, que es como, bueno, yo quiero que mi nación no sea Gaga, quiero un tipo fuerte, y que es completamente ilógico, pero es a lo que habla, o sea, de lo que habla Byung-Chul, que es que hoy en día no importa la argumentación, importa la performance. Entonces, nada, para tener en cuenta. Voy a leer otra quote, otra cita, porque me parece muy interesante y
es muy importante, porque yo creo que de estas cosas no nos damos cuenta. Dice, hoy la racionalidad discursiva también se ve amenazada por la comunicación afectiva. Nos dejamos afectar demasiado por informaciones que se suceden rápidamente. Los afectos son más rápidos que la racionalidad. En una comunicación afectiva no son los mejores argumentos los que prevalecen, como decía antes. No hay mejor argumentación. Pero dice, en una comunicación afectiva no son los mejores argumentos los que prevalecen, sino la información con mayor potencial de excitación. Así, las fake news concitan más atención que los hechos. Un solo tweet con una noticia falsa o un fragmento de información descontextualizado puede ser más efectivo que un argumento bien fundado, que es incluso algo que pasa por fuera de la política. No solamente las fake news pueden ser políticas, esto pasa con todo. O sea, no sé, un streamer está streameando, agarran un clip, lo sacan de contexto y puede ser una cosa atroz, puede ser completamente cancelado, además de que, bueno, pueden armar causas, tipo, muchas cosas, pero obviamente, si vos lees, fulanito me dijo esta barbaridad, para vos es como, no, ¿cómo va a decir eso? Y capaz está completamente fuera de contexto, o era un chiste, y nadie te está diciendo, lo dijo un chiste. Entonces, obviamente, eso, como llega por el lado del afecto, no llega al lado racional, que es una separación súper interesante que hace el autor respecto a la información de hoy en día. Si uno lee una noticia o algo así, se da cuenta de la intencionalidad con la que está escrita. No está escrita con la intencionalidad de argumentar y de decir, bueno, tal y tal cosa. Está con la intencionalidad, primero, de que vos hagas clic. O sea, que te ponen un título súper pretencioso para que vos digas, a ver, pues ellos cobran por clic. Y si vos encima lees la nota, te das cuenta que está escrita de esa manera, para que a vos te afecte emocionalmente y no necesariamente te pongas a racionalizar sobre lo que estás leyendo. Así que, para tener en cuenta. Y acá, en mis notas, porque yo tengo notas, anoté sobre Trump, que yo ya venía hablando de Trump. Lo vengo haciendo desde que arranqué el video. Pero porque es súper importante para esto. Pero Trump, justamente en un momento se hace un análisis sobre cómo llega específicamente al poder y qué pasó con las redes sociales. Y es que justamente entró mucho en juego la cuestión algorítmica y, bueno, existe una causa que le hicieron al creador de Facebook sobre este tema, es que vendieron información, cosa que es completamente ilegal. Vendieron información y a las personas les salían publicidades anti-Hillary Clinton, o sea, a favor de Trump, con desinformación, con cosas terribles, tipo, fue así. Y mucha gente incluso votó a Trump por eso, porque creyó todas esas cosas que eran falsas. Y algo que dice el autor, o sea, que ahí marca la diferencia entre Trump y Reagan, por ejemplo, es que a Trump no le importa solamente la performance. Obviamente que es relevante, porque el ejemplo que di antes que pasó hace nada, pero no es lo único que le importa, porque para él no es solamente eso lo importante, sino además ser la persona que dirige la guerra de la información. Y el mayor ejemplo es que Trump usaba Twitter. En esa época, ¿cómo usaba Twitter Trump? Tuvieron que estar ahí. Tuvieron que estar ahí para ver eso, que es, bueno, si están hoy para verlo al presidente Javier Milei, es eso. Fue eso, porque Javier Milei también usaba Twitter. Pero fue la utilización de esa red social, cómo la usaba, qué decía, qué hacía, cómo interactuaba con la gente. O sea, mucho, mucho. E incluso, obviamente, Javier Milei interactúa más con la gente que Trump. Porque también hay una diferencia enorme de seguidores. Trump ya era conocido. Acá estamos hablando de una persona que quizás mucha gente no la conocía, Javier Milei. Pero, bueno, el lugar donde transcurre esta guerra, el lugar, por lo menos en el momento que escribe el autor, porque yo hoy en día quizás eso lo pondría en duda, pero el lugar donde transcurrió el principio de esta guerra de la información fue Twitter. Todo arrancó en Twitter. Que incluso después a Trump lo banearon de Twitter por estar desinformando constantemente, porque apareció la opción de, che, mirá,
antes de repostear esto, lee la nota, o sea, como que te sugiere, che, no hagas boludeces, lee la nota. Tipo, no te quedes solamente con esto. Lee la nota o abajo una información que dice, no, esto no es tan así, es más esto. Entonces, obviamente, para él era una forma de censura. Es más tremendo. Para él lo estaban censurando, entonces se pasó a otra plataforma que no recuerdo el nombre y no es relevante, pero se pasó a otra plataforma donde los seguidores estaban también. Después lo banearon de Twitter, o sea, no podía borrar la cuenta. Después, bueno, Twitter fue comprado por Elon Musk, una persona que seguramente quiere que gane Trump. Así que nada. Pero a lo que digo es que hoy en día siento que el escenario no pasa únicamente por Twitter, sino que también empezó a tener un rol muy importante TikTok, que era un rol que no tenía. Hoy en día, si vos abrís esa aplicación, te van a salir un montón de justamente videos descontextualizados, videos creados con la inteligencia artificial, que es tremendo. Eso incluso pasó mucho en la campaña entre Massa y Milei. Estaba circulando un video como que lo dejaba al candidato Massa como un drogadicto, que estaba duro, que después, o sea, si quieren en otro momento hablamos de quiénes son los duros, pero lo dejaban como un duro. Y después, o sea, ese video primero que estuvo circulando por todos lados, por Facebook, Twitter, TikTok seguramente muchísimo más, y mucha gente que pasaba lo vio y pensó que era real. Y está hecho con la misma inteligencia artificial que si hoy en día tiene Twitter, lo pueden ver, que hacen videos de gente que quizás está mirándose cara a cara y termina en un beso. O pasan cosas así como raras, pero vos te das cuenta que es inteligencia artificial a veces. A veces no. A veces está tan bien hecho que no te das cuenta que era lo que pasaba con esto. Pero era un video hecho con inteligencia artificial. Que obviamente fue hecho por gente de la campaña de Javier Milei. Y es como mucha gente no habrá votado, o sea, habrá votado a Javier Milei para decir, yo no voy a votar a este drogadicto. Y es como, te estamos dando un video falso, pero bueno. Lo importante acá, que es lo central, y es que a muchos nos pasa que vemos toda esta cuestión que está pasando con la desinformación. Yo lo veo con gente que conozco, que se cree en cualquier cosa. Y vos decís, ¿cómo combatís eso? ¿No? ¿Cómo te manejas con esas cosas? Y lo más duro que llegás a la conclusión leyendo el libro es que uno quiere combatir esa desinformación con información y quiere argumentar y quiere ponerla desde el lado racional, pero en esta guerra no existe la racionalidad y no hay lugar para el discurso argumentativo. No existe eso. Entonces, por eso también está la cuestión de cómo lo combato, porque si yo a esta persona le digo, che, esto no es así, y me sigue insistiendo que eso es así, decís, ¿cómo hago? ¿Cómo hacemos? No hay chance. Es imposible ganar esto. Y no lo digo por una cuestión ideológica, lo digo por una cuestión de desinformación. ¿Cómo lo combatís? Si alguien no quiere ver cómo es la realidad. Porque eso es tremendo. Porque estamos hablando de hechos. No de ideología, de hechos. Que vos decís... Yo, la verdad, cuando lo estaba leyendo el libro, era como... necesito algo, una respuesta. Pero en este momento no existe esa respuesta. Algo que quiero recomendar de este libro, que lo anoté acá en mis notas, es un capítulo en específico que trata sobre justamente el lenguaje, que es lo que vengo hablando, de esta cuestión argumentativa, que es en el fin de la acción comunicativa. Ese capítulo del libro es espectacular, tiene un montón de joyitas. Anoté muchas, porque también no solamente a mí me resulta interesante por todo esto, sino también por el lado del discurso, porque yo estudio letras. Amo los libros, entonces lo que a mí me interesa también es el discurso. Y que hable justamente de eso, yo no sabía. Que hable de eso, dije, este está bueno. Así que, nada, capaz este libro lo encuentran tipo así en internet, en PDF. Ese capítulo está bueno, lo recomiendo. Y acá
Sí, tengo unas quotes, estoy harta de decir quotes, pero me sale, sé que estoy mirando muchos videos en inglés. Ahora sí, tengo unas citas que quiero leer, que solamente las voy a leer porque son importantísimas. La primera dice, no oyen al otro o no lo escuchan, pero la práctica del discurso consiste en escuchar. La crisis de la democracia es ante todo una crisis del escuchar. Y acá entra Saussure. Está bien que yo no probé ni gramática, pero es algo que se ve en un principio si estudian letras. Si hay alguien de ese mundo, sabe de lo que estoy hablando. El esquema de comunicación de Saussure, que si lo encuentro lo voy a poner acá, fue cambiando con el tiempo y dependiendo del tipo de gramática que estudies o lo que sea, lo voy a hacer lo más rápido posible esto, porque acá les voy a aburrir a algunos. El discurso, lo que yo digo, tiene que ser recibido por alguien. Y ese alguien hace todo un proceso mental de asimilar la información y de formular una respuesta. Si yo no escucho lo que el otro me está diciendo, lo que yo digo queda en el aire. Y muere el discurso. No hay una comunicación. Entonces, ese es el mayor problema de hoy en día. Y después dentro del libro teoriza sobre por qué está pasando esto, qué pasa, por qué no quiero escuchar al otro, y tiene que ver con una cuestión de la propia identidad, que es durísimo, porque es algo que yo lo veo y digo, ¿cómo combatís esto? Nuevamente. Que tiene que ver con que lo que yo creo es lo que yo soy, entonces si yo te escucho a vos y llegás a cambiarme mi opinión, me quedo sin identidad. Es tan sencillo como eso. O sea, lo pongo en términos así porque es eso. No hay mucha cuestión. Cosa que es terrible, porque si hay un otro que no te quiere escuchar, por más que hables. Por eso también, como dije antes, en esta guerra no hay lugar para el discurso, porque no importa el discurso, porque no hay un otro que te escuche. No le importa escuchar. Y ahí está el tema. Y voy a leer otra que es un poco más larga, que profundiza más en esta cuestión. Dice, la comunicación actual es cada vez menos discursiva, puesto que pierde cada vez más la dimensión del otro. La sociedad se está desintegrando en irreconocibles identidades sin alteridad. En lugar de discurso, tenemos una guerra de identidades. La sociedad pierde así lo que tiene en común, incluso su sentido comunitario. Ya no nos escuchamos. Escuchar es un acto político en la medida en que integra a las personas en una comunidad y las capacita para el discurso. Crea un nosotros. La democracia es una comunidad de oyentes. La comunicación digital, como comunicación sin comunidad, destruye la política basada en escuchar. Entonces, solo nos escuchamos a nosotros mismos. Eso sería el fin de la acción comunicativa, que es incluso a donde nos quiere llevar toda esta digitalización, al que solo me importo yo. No me importa el otro. Incluso piensen en cuando ustedes, si tienen Instagram, cómo interactúan con las historias de Instagram. Si les prestan atención, si no les prestan atención, si les importan, si no les importan. Si les importa más lo que suben ustedes y cómo la gente interactúa con lo que suben ustedes. Por poner un ejemplo, nada más. Y fíjense cómo, todo esto lleva al lado individual, a que solo me importo yo. Y eso lo toma la política. Eso lo ha tomado, por ejemplo, en este país, Javier Milei. Mucha gente que votó este gobierno fue completamente individualista. No le importa el sentido de comunidad. También hay una cuestión, en este país bastante clasista, de que los negros de mierda. Y voy a poner un ejemplo que es algo que, justo ayer a la noche estaba viendo. El gobierno actual en este país, durante toda la campaña, habló de recorte, habló de motosierra. Salió el tipo con una motosierra. Se hicieron memes. Se agarró un personaje de un anime que tenía como una motosierra en la cara. No importa, irrelevante, pero fue motivo de campaña. Fue el eslogan de la campaña de la motosierra. Y hoy en día hay gente indignada con la motosierra. Y es como, pero vos votaste eso.
¿Y qué pasa cuando la motosierra le llegó a pacientes oncológicos que, gracias a la presencia del Estado, recibían medicación para sus tratamientos para no morirse? Tipo, en ningún momento pensaron en eso. ¿Por qué? Porque importo yo nada más. ¿Y qué me pasa a mí cuando del otro lado obviamente tenés un gobierno peronista? Que, dicho sea de paso, no me parece mal aclarar a los 28, 29 minutos de video que yo no me considero peronista. O sea, yo no estoy haciendo este video porque yo soy cuca, porque yo soy peronista, porque no tiene nada que ver. No me considero de esa parte de la esfera política, porque yo estoy completamente afuera de todo eso. Pero sí veo todo. Y yo en ese momento vi y dije, va a pasar todas estas cosas, que incluso después pasaron algunas, como pasó con la educación y qué sé yo. Era obvio que iba a pasar porque era lo que hablaron era lo que hablaron en campaña durante meses. Entonces era como, es imposible que esto no pase. Y la gente decía, no. La realidad, golpeándoles en la cara. Pero por eso digo, el sentido comunitario de, bueno, esta persona que yo no conozco, porque son personas que yo no conozco, la verdad no conozco a nadie que tenga cáncer o esté en tratamiento por cáncer, la verdad es que no. Pero yo no quiero que la gente se muera por eso. Que se muera porque no puede acceder a la medicación, al tratamiento, y que se lo daba el Estado. No quiero, no me gusta. O sea, no me copa, no me siento cómoda con eso. Pero hay gente que no le importa. Y se siente cómoda en que no le importa. Y ahí está la cuestión individualista, ¿no? De vuelta. Después, bueno, el autor deja como su teoría de qué es lo que va a pasar en el futuro. Y habla sobre la desaparición de partidos políticos basados en ideología. Y que ahora, o sea, más adelante van a, en vez de ser políticos y personas que te hablen, como dije antes, de ideología, van a ser administradores y genios informáticos, tipo, que manejen partidos políticos. O sea, como que ya no va a importar todo lo que importaba antes dentro del mundo político. O sea, gente que estudie ciencia política, él dice como que no. Yo no creo que sea tan así, por lo menos en este país. Entonces, como que, no sé. Incluso, bueno, en este país no tenés alguien que particularmente tenga como unas aptitudes para ser presidente. O sea, no tenemos un administrador, porque no es un administrador de empresas, es un economista de la Universidad de Belgrano. Pero bueno, es lo que hay. Y por último voy a cerrar con otra cita que me parece como interesante para reflexionar, que la voy a leer. Dice, los relatos crean sentido e identidad. Por eso, la crisis narrativa conduce a un vacío de sentido, a una crisis de identidad y a una falta de orientación. Las teorías de la conspiración como microrrelatos proporcionan aquí un remedio. Se asumen como recursos de identidad y significado. Por eso se extienden sobre todo el campo de la derecha, donde la necesidad de identidad es muy pronunciada. Ahí está hablando obviamente de ideología política, de derecha, de izquierda, de dónde sos. Y es verdad, hoy en día si te pones a pensar, siento que la izquierda tiene más sentido de identidad que la derecha. La derecha no saben qué son. Porque el tiempo ha pasado y las cosas han cambiado tanto que la gente de derecha, que normalmente eran todos los conservas, qué sé yo, hoy en día no saben cómo posicionarse, porque para ellos todo lo que pasó con el tiempo, por ejemplo, no sé, la aparición de la ley del divorcio, para ellos está mal. Pero hoy en día yo creo que en este país, estoy hablando de este país, ¿no? Creo que es un consenso prácticamente nacional que tiene que existir la ley de divorcio. La cantidad de divorcios que hubo gracias a eso. Entonces, los conservadores ya no saben. Es como, sí, está mal, pero hoy en día no puedo decir que esto está mal. Hay gente que lo dice igual. Hay algún perdido que lo dice. Pero es muy difícil encontrar para ellos una identidad porque cualquier cosa que digas, capaz la gente no te sigue más porque dice, no, yo no pienso como vos.
por una cosita, ¿viste? Entonces están tratando de encontrar su identidad y la identidad de ellos, por lo menos en este momento, está basada en fake news, en noticias falsas, en desinformación, en teorías conspirativas. O sea, esa es la identidad de la derecha hoy en día. Que es un poco gracioso, tengo que decirlo. Pero bueno, para cerrar, porque me quedo colgado, no lo armé mucho el video, aunque tenía un montón de cosas ahí. Para cerrar, quiero traer algo, que lo voy a dejar el link en la descripción por si les interesa verlo, que tiene que ver con el mundo literario. Y yo a veces me encuentro preguntándome, y ahora ya no me lo pregunto más porque ya sé la respuesta, ¿en qué momento apareció todo esto? ¿Y en qué momento apareció todo esto en Argentina? Porque no solamente estamos hablando de desinformación, sino también de discursos de odio, que lo dije antes. Bueno, si tienen el ejemplo de Trump, el odio hacia los inmigrantes, mexicanos, qué sé yo. Acá el odio viene por un montón de lados terribles. Y yo me he preguntado, ¿de dónde viene? ¿Cuándo apareció todo esto? Porque para mucha gente fue como una bomba que le explotó en la cara todo esto. Y es tremendo cuando te das cuenta que no. De forma resumida, ustedes si quieren pueden ir a ver el video. En Argentina toda esta cuestión arrancó en el 2004. Creo que fue 2004, si no 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Que durante el gobierno de Néstor Kirchner pasó algo que es como el meme, si matas una mosca, bueno, pasó eso que fue lo que condicionó todo el futuro. Que es que Néstor Kirchner bajó el cuadro de Videla, que estaba colgado con todos los presidentes. Solamente ese hecho que a mucha gente le trajo alegría, yo estoy completamente de acuerdo de que haya pasado eso, lo aplaudo, lo apoyo, lo avalo. A mucha gente no le gustó una mierda, porque había gente que bancaba eso, había gente que bancó la dictadura. Sí, no me quiero ir mucho del tema, pero hay gente en este gobierno actual que era amiga de gente que hizo cosas terribles en la dictadura. Entonces, todo esto arrancó ahí. Y hay hay pruebas físicas de que eso arrancó ahí con la publicación de libros hablando sobre esos temas. Entonces, es una cuestión que se viene moviendo desde el 2004, 2003, 2004, y esos mismos autores de esos libros son los que años después se pusieron con una persona llamada Agustín Laje, que fue también el principal o una de las personas pioneras dentro de toda esta ideología actual. Estaba laburando con él. Esa misma persona que escribió un libro en 2004 hablando sobre la dictadura y de estas cosas y apoyando todo eso, terminó estando con Agustín Laje años después, que creo que publicaron un libro en 2017, 2018, terrible. Y esas dos personas, Agustín Laje y el autor que no me acuerdo el nombre lamentablemente, estuvieron durante la campaña de este gobierno. Entonces ahí vos te das cuenta que esto es una construcción que viene de años, pero la gente no se daba cuenta, porque la gente pensaba que había llegado, y voy a tomar el ejemplo de la dictadura porque es lo más fuerte en este país. La gente pensó que había llegado a un consenso. Todos estaban de acuerdo en que la dictadura estuvo mal. Bueno, no. Nunca se llegó a ese consenso. Había gente que, obviamente por el contexto histórico bueno, estaban bajando los cuadros, los juicios a las juntas, qué sé yo, había gente que no quería hablar, que no quería decir, che, yo no pienso igual que esto. Para mí está mal que le estén haciendo juicio a las juntas. Para mí está mal que lo que le están diciendo a Videla. Pero no lo decía por el contexto. Pero esa gente estuvo siempre. Y esa gente se fue alimentando durante años y años y años, y tuvo hijos, y le pasó esa información a los hijos, y esa forma de pensar. Y la gente no se dio cuenta y le explotó en la cara ahora. Y si les interesa el tema, bueno, les dejo el link ahí en YouTube de unos periodistas que hicieron una investigación respecto a eso y a la literatura en general de los libertarios. Si les interesa, vayan a verlo. Pero nada, todo tiene una construcción. Todo eso es un trabajo de muchos años que no se puede derrotar de un día para otro. Así que,
Nada, yo creo que como conclusión, desde el punto de vista discursivo, eh, hay dos cosas que creo que son súper importantes. Primero, el escuchar al otro, el que me importe el otro e interactuar con el otro, que no es solamente mi experiencia de vida, o sea, hay otras personas al lado mío que también están viviendo como yo no soy el protagonista de una película. Esto no es una película. Y no estás vos solo, tenés un montón de gente alrededor tuyo. Bueno, pensemos cómo interactuamos con el otro y empecemos a escuchar al otro, y qué es lo que tiene el otro para decir también. Y por el otro lado, esta cuestión de la identidad, ¿no? Cambiar de opinión, escuchar otras opiniones. No sé, si te consideras, por ejemplo, libertario, ver un programa de gente que piensa diferente a vos no está mal. Yo lo hago. O sea, la entrevista que dejé ahí es de un canal que son todos peronistas, que yo no me considero peronista, nuevamente lo digo, y sin embargo yo lo miro. Porque hablan de cosas que me interesan, y quizás en un montón de cosas no estoy de acuerdo, y en un montón de cosas capaz sí, pero eso no me hace peronista. No vas a perder tu identidad, no vas a dejar de ser un libertario. Quédate tranquilo, a no ser que quieras dejar de serlo. Repito, cambiar de opinión no está mal, es aprender, es crecer, es usarlo, porque si uno lo cambia, uno lo usa, significa que no lo estás usando, lo tenés al pedo, tenés toda esa materia gris al pedo. Así que nada, les recomiendo mucho Infocracia, es un gran libro. Disfruté mucho leyéndolo, me lo leí al toque igual. Me duró 3 días el libro, porque es muy corto. Pero bueno, es muy interesante y si bien fue publicado en 2022, no pasó tanto tiempo, sigue siendo actual. Tiene que ver con lo que pasa hoy en día y sirve para entender un montón de cosas, así que nada, lo súper recomiendo. Espero que les haya gustado el video. Me interesa saber qué opinan de algunas cosas, si leyeron el libro o no. Si con las cosas que dije les di como ganitas de leer el libro. Nada, coméntenme, yo lo voy a estar leyendo. Y suscríbanse porque me sirve un montón. Nada, en las redes sociales están los links a mis redes sociales por si me quieren seguir. Está el link a mi podcast, que también lo subo a YouTube, con formato de video. En Spotify está solamente el audio, así que pueden elegir lo que quieran. Y nada, eso. Volveré la semana que viene con otro video. Adiós.